Muy apreciable iglesia de nuestro Señor Jesucristo, familiares y amigos que entre nosotros se encuentran, a todos ustedes los saludo con la paz de Dios nuestro Señor. Amén. Hermanos, una vez más nos hemos congregado en la casa de Dios. Venimos a adorarle, a engrandecerle, a agradecerle sus favores y a pedirle que nunca se aparte de nosotros. Amén. Que siempre y todo el tiempo de nuestra existencia, el Dios del cielo camine a nuestro lado. Amén. Hermanos, es en este lugar en donde alimentamos nuestra alma. Es aquí donde recordamos las promesas de nuestro Dios. Amén. Es aquí donde afirmamos que hemos creído en el Dios vivo y verdadero. Es aquí donde tomamos nuevas fuerzas para continuar. Aleluya. Es aquí donde afirmamos que estamos en el camino correcto. Es aquí donde, hermanos, nuestra fe es que pertenecemos a la iglesia que Cristo fundó en esta tierra. Amén, amén. La bendición que ha tocado a un servidor es de exponer el segundo mensaje de la palabra de Dios, el cual lo hago en el nombre de Jesucristo, y lleva por título El camino nuevo y vivo. Encuentra su base en el capítulo 10 de la carta que escribe San Pablo a los Hebreos, versículo 20, que dice: por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Amén. Camino esta palabra tiene algunas definiciones. La que nosotros vamos a tomar y que es conforme a lo que San Pablo quiere que entendamos es la vía o medio para allegarse a Dios. Amén. Camino es la vía o medio para allegarse a Dios. Y nuevo es distinto o diferente de lo que antes había o se tenía. San Pablo escribe a los hebreos para entregarles una enseñanza. Creo yo importante es que podamos entender quiénes fueron los hebreos. Los hebreos fueron judíos que a la predicación del Evangelio se convirtieron del judaísmo al cristianismo. Y ahora cristianos servían y seguían a Jesús. Pero antes de seguir y servir a Jesús, viviendo ellos conforme al judaísmo, vivían de una manera diferente. San Pablo entrega una enseñanza para decirles que esa forma de vida diferente a la cual ellos estaban aferrados o insistían en vivirla, ya no era la que correspondía ahora que ellos estaban en Cristo, sino que ahora a ellos les correspondía sujetarse al Evangelio que Cristo había traído del cielo. Amén. Una vida diferente, leyes diferentes. Desde el principio de todo lo creado,
podemos nosotros encontrar cómo el ser humano se extravió. Recordamos que se tenía un mandamiento. Dios ordenó que de un árbol que estaba en medio del huerto no se debía comer. Cuando de él se comiera, según la Escritura, iba a entrar la muerte. Se iba a consumar el pecado. Y nosotros, por medio de la palabra de Dios, conocemos y entendemos, según lo que dice el profeta Isaías, en el capítulo 59 y versículo 2, dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Y entonces se llega a la conclusión que el pecado es el que no permite que el hombre pueda allegarse a Dios. El ser humano siempre ha buscado la forma de cómo allegarse a Dios, de cómo hacer su voluntad. A través de todos los tiempos, el ser humano ha buscado agradar a Dios, obtener de Dios bendición. A través de la palabra bendita de nuestro Dios podemos mirar cuáles han sido las formas que ellos han utilizado para acercarse a Dios, para llegarse, para hacer la voluntad de Dios. También vamos a ver cómo muchos pudieron allegarse a Dios mediante algunas formas. La Biblia habla de algunos personajes que lograron allegarse a Dios por medio de la fe. San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 11, en los primeros versículos, habla de Abel. Abel, al vivir por fe, Dios dio testimonio de que sus obras eran buenas. Y esto agradó a Dios. San Pablo, narrando acerca de los personajes de la antigüedad, cómo ellos encontraron esa vía con la cual pudieron allegarse a Dios y ser agradables, nos habla también de Enoc. Enoc, quien caminó con Dios, quien tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y un día desapareció porque se lo llevó el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos da testimonio San Pablo también de Noé. Noé, quien en su generación halló gracia delante de Dios y fue salvo por agua, ordenándole así que construyera un arca y diciéndole: entra tú y tu casa, porque a ti he visto justo en esta generación.
Y entonces podemos mirar que hubo un linaje que pudo allegarse a Dios y hacer su voluntad viviendo por fe. Amén. Pasa el tiempo y podemos mirar nosotros a través de la palabra bendita de nuestro Dios cómo Dios en su grande misericordia quiere ayudarnos, quiere poner la vía, el medio para que el hombre se acerque, para que el hombre pueda hacer la voluntad de Dios. Y entonces a un personaje que se ganó un título muy especial, amigo de Dios, le hace una promesa. En el primer libro de la Biblia, llamado el Génesis, capítulo 12, versículo 3, en la segunda parte de este versículo le dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Con esta promesa que se entrega no a Abraham, se hace en Abraham, pero es para abarcar a todas las familias de la tierra. Queriendo Dios que el ser humano pueda encontrar el camino, la vía que pueda llevarlo hacia Él. Ya que el vivir en el pecado no le permite al hombre hacer la voluntad de Dios. Pero ahora vemos nosotros una promesa o una vía en la cual Dios, por su misericordia, está permitiendo que el ser humano pueda llegarse, pueda lograr de cierta manera hacer la voluntad de Él. Y vemos nosotros que en esta parte, capítulo 12, le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Y vemos nosotros, hermanos, que le habla de una simiente por la cual en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esta simiente, de esta simiente nos habla San Pablo a los Gálatas y nos dice quién es la simiente. En el capítulo 3, versículo 16, San Pablo, hablando de la simiente por la cual hoy el hombre puede encontrar la vía o el camino hacia Dios, San Pablo nos dice, Gálatas 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de la cual se habla, la vía que Dios establecerá o pondría según la promesa, sería Cristo. El medio por el cual el hombre puede allegarse a Dios y hacer su voluntad. De otra manera, no puede hacerse.
podemos nosotros mirar a través de la palabra que Dios trató muchas veces de poner el medio, de poner la vía para que el hombre se acercara a Él. En la base de la enseñanza, en el capítulo 10 de los Hebreos, San Pablo habla de la ley. La ley que fue entregada para que el hombre viviera conforme a la voluntad de Dios. Y viviendo la vida conforme a la voluntad de Dios, pudiera alcanzar las bendiciones de Dios. Y entonces se entrega la ley. Pero también vemos que para el pueblo, aún con la ley, fue difícil hacer la voluntad de Dios. Tenían ellos ya la ley. Mira, tienes que vivir de esta forma, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero el pueblo no podía hacer la voluntad de Dios. Estaba batallando en su vida para sujetar su vida a la voluntad de Dios, para pegarse. ¿Por qué, hermanos? Pues la Biblia nos enseña el porqué y nos dice que al pueblo le faltó algo, porque es cierto, ellos vieron todas las maravillas de parte de Dios, fueron testigos, ellos contemplaron, y aún San Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 10 y versículo 2, dice que ellos fueron bautizados en la nube, en agua. Pero algo les faltaba para poder hacer la voluntad de Dios. Ya que ellos también fueron instruidos y enseñados. Pero luego San Pablo a los Hebreos en el capítulo 4 y versículo 2 nos dice que es lo que les faltó a ellos para verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Y dice: porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a las que la oyeron. ¿Por qué? Porque no mezclaron fe. Entonces a ellos les faltó la fe. Tenían la ley, habían visto las maravillas de Dios, pero les faltó la fe. Les faltó la fe para que todo esto llegara a la conclusión de una vida realmente apegada a Dios, el poder allegarse. Que esta vía fuera una vía realmente en la cual el hombre pudiera vivir conforme a la voluntad de Dios, apegado a la voluntad de Dios. Pero al no mezclar la fe, aunque tenían las leyes y aunque habían visto las maravillas de Dios, no podían hacer la voluntad de Dios. Y nosotros vemos a un pueblo que cerraba su corazón, y que aunque Dios en su grande misericordia lo invitaba a cambiar, lo invitaba a reflexionar por uno y por otro profeta, preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él. Y ellos dijeron: no andaremos. No podían hacer la voluntad de Dios. Luego nosotros miramos también que Dios trata de ayudar para poner ese medio, esa vía, y que el hombre haga la voluntad de Dios. Y entonces, con el tiempo, se establecen los ritos, los sacrificios por los cuales, cuando alguien del pueblo pecaba, por medio de un sacrificio ahora podía santificarse.
Cuando era el mundo por hacer algo, ahora por medio de un sacrificio podía ser quitarse la inmundicia. Pero también vemos que esta vía pues no tenía aquella utilidad necesaria que fuera la que llevara al hombre con este convencimiento a servir a Dios. No era. Se edificó un lugar llamado el Tabernáculo del Testimonio, que estaba dividido en 3 partes, en el medio por un velo. Al fondo tenía un lugar muy especial. El lugar del fondo se llamaba el lugar santísimo. El que seguía era el lugar santo. Y tenía otro lugar donde estaban los sacerdotes haciendo los sacrificios. Al lugar santísimo nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote, y una vez al año. Este llevaba la sangre que se había derramado como expiación de los pecados del pueblo. Y cada un año entraba el sumo sacerdote a aquel lugar para expiar los pecados del pueblo. Pero a este medio como que algo le faltaba, y no era un medio que pudiera realmente permitir o hacer que el hombre hiciera la voluntad de Dios, le sirviera como Él demanda, como Él quiere que le sirva. Y entonces San Pablo, en ese capítulo 10 a los Hebreos, nos presenta, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, pues nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Porque decíamos que el pecado, pues era lo que impide, y sigue siendo lo que impide que el hombre pueda allegarse a Dios, que el hombre pueda hacer realmente la voluntad de Dios. Y aquellos sacrificios, pues cierto, se hacían, se limpiaba la persona, pero no era una limpieza total o completa. Entonces San Pablo nos presenta aquella simiente de la cual se había hecho una promesa a la humanidad: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente. Veíamos también que San Pablo nos presenta la simiente, esa simiente es Cristo, que es la vía o el medio por el cual ahora se puede allegar a Dios. Y Él mismo lo declara diciéndole al ser humano: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros, hermanos, vemos cómo San Pablo, en este capítulo 10 a los Hebreos, les hace mención de todo aquello, y cómo Cristo, que es el medio, hizo lo siguiente. Pues Él les está expresando y les está explicando en esta enseñanza que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo: arriba,
sacrificio y presente y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo: heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo postrero. Aleluya. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, Gloria a Dios. esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Y nosotros, hermanos, apreciables familiares, podemos nosotros entender que la enseñanza de San Pablo presenta que esa vía, que ese medio para que tú hagas o puedas hacer verdaderamente la voluntad de Dios, es Cristo Jesús. Sí, Cristo Jesús es el camino nuevo y vivo. Y ahora con toda libertad podemos entrar al santuario, pues con nuestros pecados han sido perdonados en el glorioso nombre de Jesucristo, por el sacrificio perfecto que Él ofreció, esa ofrenda que ahora, hermanos, hizo para siempre perfectos a los santificados. Y que aquello que Dios, pues en cierta manera por misericordia ponía, establecía, pues no podía. Pero ahora, en este camino nuevo y vivo, todo ser humano puede llegarse a Dios, puede servirle con el corazón, puede vivir una vida santa y limpia, libre de pecado, puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Sí, que no existen los santos, que no hay en Cristo, porque Cristo, siendo Dios, tiene poder, y Él tiene el poder de santificar. El que se dice ser cristiano y se anuncia como pecador, hace a Dios mentiroso. Mas nosotros hermanos confiamos y estamos entendidos, estamos ciertos, en nosotros no hay duda que un día en el nombre glorioso de Jesucristo fuimos santificados. Hoy somos santos, hermanos. Y este camino, esta vía que tomamos, nos permite que vivamos esa vida delante de Dios en santidad. Ahora somos para siempre, hermanos. Ya no es como antes. Esta ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ese para siempre es hasta que el Señor venga por nosotros o llegue la muerte a nuestra vida. Sí, hermanos, que aunque llegue la muerte a nuestra vida, nosotros nos iremos sabiendo que un día el Señor vendrá por nosotros, porque vivimos esa vida que un día Él nos permitió conocer, entender, y que hoy caminamos en ese camino. Hoy vamos en ese camino nuevo y vivo, que no es otra cosa sino nuestro Señor Jesucristo, hermano, que nos permitió con esa grande misericordia conocer, y que a nuestros amigos y familiares también hoy, por medio de Él, los invita diciéndoles: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres ir al Padre? No hay otro medio sino solamente Cristo Jesús. Dios nos bendiga y su gracia sea siempre con todos.